Imagina esto. Es lunes. No hay guerra. No hay tragedia. No hay héroes. Solo estás tú. Te despiertas con el mismo sonido del despertador, miras tu teléfono, revisas lo que no cambió desde anoche y entras en la rutina de siempre. Tomas café, a veces con culpa. Te duchas mientras tu mente ya está en otro sitio. Respondes mensajes, trabajas, comes algo a medias, revisas redes, trabajas un poco más y al final del día, cuando tienes un momento de silencio, te preguntas, ¿esto era todo? Y lo más inquietante es que no estás sufriendo, pero tampoco estás viviendo. No estás mal, pero tampoco estás bien. Hay salud, hay comida, hay estabilidad. Entonces, ¿por qué sientes que te estás desmoronando lentamente por dentro como una estatua bajo la lluvia? Vivimos en la era de las grandes soluciones para grandes problemas. Pero nadie habla de la angustia que se esconde en lo pequeño, en la vida ordinaria, en lo que no duele pero tampoco nutre. Nadie te enseña a ser fuerte cuando no hay crisis ni valiente, cuando no hay caos. Nadie te enseña a resistir la monotonía, a honrar la repetición, a encontrar sentido cuando todo parece funcionar menos tú. Y entonces, ¿dónde encaja el estoicismo aquí? ¿No era una filosofía para emperadores guerreros mártires? ¿Qué puede decirte Marco Aurelio si tú solo quieres sobrevivir a otro día sin romperte por dentro? Quizás más de lo que imaginas, porque el verdadero campo de batalla estoico no está en Roma, está en tu cocina, en tu trabajo, en tu mente, en ese momento en que decides entre reaccionar o gobernarte, entre rendirte o recordarte lo que importa. Y la gran pregunta es esta: ¿qué pasaría si el estoicismo no fuera una filosofía para los valientes, sino para los cansados? ¿Y si fuera el antídoto perfecto para una vida que sin doler demasiado ha comenzado a olvidarse de sí misma? La mayoría de las personas no están destruidas, solo están desconectadas. No caminan entre escombros, pero sí entre pantallas. No corren por sus vidas, pero sí por sus pendientes. Y cada vez que sienten que no están haciendo lo suficiente, no es porque tengan grandes metas frustradas, sino porque han olvidado qué significa realmente vivir bien. Vivimos atrapados en una paradoja moderna. Tenemos más comodidades que nunca, pero también más ansiedad. Más opciones, pero menos claridad. Más entretenimiento, pero menos presencia. Y este vacío silencioso que nos atraviesa no es nuevo. Los estoicos ya lo habían visto. Lo llamaban una forma de esclavitud interna, vivir gobernados por impulsos, pasiones desordenadas y una falsa idea del control. Epicteto fue quien lo dijo con brutal sencillez. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Y qué opinión reina hoy en la mente de muchos? La idea de que su vida debería verse como un logro constante, que si no estás subiendo, estás perdiendo, que si no estás feliz, algo anda mal, que si no te destacas, no vales. Pero los estoicos tenían otra forma de mirar la existencia. Para ellos lo importante no era lo que ocurría afuera, sino lo que cultivabas adentro. Su foco no era la fama, ni la productividad, ni la autoimagen, era el carácter. Porque al final, ¿qué es una buena vida? No una vida llena de estímulos, sino una vida que puedes sostener con integridad. Una vida coherente contigo mismo, aunque nadie te aplauda por ello. Séneca lo escribió en una de sus cartas. El alma necesita desafíos, pero no para brillar, sino para fortalecerse. Y no hablaba solo de tragedias o guerras. Hablaba también del tedio, de la repetición, del desgaste cotidiano que borra lentamente el entusiasmo sin que te des cuenta. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, no empezó su camino como filósofo desde la grandeza. Lo hizo después de perderlo todo en un naufragio. Y en lugar de reconstruir su fortuna, reconstruyó su mente. Aprendió que la verdadera libertad no se encontraba en tener control sobre el mundo, sino en aprender a no ser controlado por él. Ese es el corazón del problema. No es que el mundo moderno te agote, es que has empezado a vivir hacia afuera mientras te vas vaciando por dentro. Y sin darte cuenta, has olvidado lo más importante, que tu paz, tu enfoque, tu valor,
No dependen del calendario, ni de la suerte, ni del reconocimiento. Dependen de tu filosofía. Y si no tienes una, alguien más pensará por ti. Pero aún puedes volver. Y para hacerlo, necesitas mirar de frente las consecuencias invisibles de no tener una brújula interior. Cuando vives sin dirección interior, no te destruyes de golpe. Te desgastas lentamente. Como una vela encendida en una habitación ruidosa, tu luz no se apaga de inmediato. Solo parpadea, una y otra vez, hasta que apenas queda algo que iluminar. Pierdes enfoque, y con él pierdes tu capacidad de decidir con claridad. Pierdes presencia, y con ella tu capacidad de disfrutar sin necesidad de estímulo. Pierdes temple, y con él tu dignidad ante el dolor cotidiano. Y lo más peligroso de todo, ni siquiera lo notas. Te acostumbras a vivir en modo reactivo, a pensar solo lo urgente, a sentir solo lo inmediato, a moverte solo si hay recompensa. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos son fragmentados automáticos ajenos a ti, ¿de qué color crees que se está volviendo tu alma? La distracción constante no es solo un problema de enfoque, es una fractura ontológica, porque cuando ya no puedes sostener tu atención, tampoco puedes sostener tus valores. Tu capacidad de elegir se debilita, tus convicciones se diluyen, tu carácter se vuelve poroso. Y entonces ocurre lo más trágico. No sabes por qué te sientes perdido, porque no hubo una caída, solo hubo olvido. Has olvidado el valor de una acción completa. Has olvidado lo que se siente pensar con calma. Has olvidado el silencio fértil de la soledad. Has olvidado qué se siente habitar tu propia vida. Los estoicos sabían que el mayor peligro no era el caos, era el ruido, el exceso de estímulo, el alma que nunca descansa, el alma que nunca se concentra, el alma que ya no puede diferenciar entre lo urgente y lo esencial. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y no hablaba solo de perderlo en ocio o en trabajo. Hablaba de perderlo en pensamientos inútiles, en emociones que no son nuestras, en vidas que no son nuestras. Cada día que no vives con intención, alguien más lo hace por ti. Y entonces, ¿cómo se vuelve uno a encontrar cuando se ha vivido tanto tiempo en automático? Con una rebelión filosófica. No necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar la forma en que la habitas. Esa es la diferencia entre una huida y una revolución. Para los estoicos, rebelarse no significaba gritar ni romperlo todo. Significaba volver a ti mismo, a tu centro rector, al hegemónicon, esa chispa divina que según ellos te convierte en algo más que un conjunto de reacciones. Epicteto enseñaba que si quieres ser libre, no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas gobernarte a ti. Y para eso hay que hacer lo más radical que puede hacer un ser humano moderno: detenerse. Detenerse a pensar antes de reaccionar. Detenerse a sentir antes de juzgar. Detenerse a actuar con intención. La rebelión estoica no ocurre en las calles, sino en la mente. Es cuando decides apagar el ruido para poder oírte. Es cuando eliges el esfuerzo interior antes que la comodidad automática. Y empieza así, cuando interrumpes el piloto automático. Cuando te das cuenta de que no necesitas saberlo todo, responder a todo ni agradar a todos. Cuando entiendes que tu paz vale más que tu agenda. La rebelión estoica es la renuncia voluntaria al exceso. No porque el exceso sea malo, sino porque dispersa tu alma. Y el alma, para fortalecerse, necesita unidad. Por eso Marco Aurelio escribía cada día como si su vida dependiera de ello. Porque en ese acto simple estaba recordándose que era dueño de su mente. Y quien domina su mente, domina su mundo. La vida ordinaria no necesita menos deberes, necesita más conciencia. Cada café que tomas puede ser una oportunidad de templanza. Cada conversación tensa un campo para practicar la justicia. Cada frustración en el tráfico, un gimnasio para tu fortaleza. Cada momento donde no entiendes lo que sientes, una invitación a la sabiduría. Eso es vivir como un estoico.
no fingiendo que nada te afecta, sino eligiendo con qué te vas a dejar afectar. ¿Y cómo se practica eso? No con perfección, sino con práctica. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que interrumpes un pensamiento automático, cada vez que haces una pausa antes de hablar. Esa es tu rebelión silenciosa. Esa es tu victoria invisible. Y si puedes sostener eso, entonces la vida ordinaria empieza a convertirse en algo extraordinario. Todo lo que buscabas ya estaba ahí. La calma, la dirección, la dignidad, no estaban en otro trabajo, en otra relación, en otro país. Estaban en ti, esperando a que dejaras de correr. Porque la gran verdad que el estoicismo te susurra, no con palabras sino con vida, es esta: no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz. Necesitas recordar que puedes vivir bien, incluso en medio del caos. La vida no es fácil, y no va a serlo, pero no tiene que serlo para ser profunda. Tu propósito no es ser feliz todo el tiempo, es vivir con intención, con claridad, con firmeza. Como lo hizo Marco Aurelio aun cuando todo se venía abajo. Como lo hizo Epicteto desde la esclavitud hasta la libertad interior. Como lo hizo Séneca escribiendo sabiduría incluso mientras el poder lo amenazaba. Ellos no fueron héroes porque dominaron al mundo. Lo fueron porque no dejaron que el mundo los dominara a ellos. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada decisión consciente es una reconstrucción. Cada pensamiento elegido es una piedra nueva en el templo de tu alma. Cada vez que no huyes del dolor, sino que lo atraviesas con templanza, estás forjando carácter. Porque al final, lo que eres no es lo que posees ni lo que logras. Es lo que eliges sostener cuando nadie te ve. Y si logras sostener la calma en medio del ruido, la virtud en medio de la prisa y la claridad en medio de la confusión, entonces habrás entendido el secreto. Que el estoicismo no es una filosofía para los dioses. Es una práctica para los humanos, para los que se cansan, para los que dudan, para los que sienten que a veces la vida pesa más de lo que muestra, y aún así, deciden sostenerla con dignidad. Porque vivir bien, como diría Séneca, no es durar más tiempo, es hacer que cada día cuente. Y ahora la pregunta ya no es si puedes vivir como un estoico. La pregunta es, ¿estás dispuesto a empezar hoy a ser el dueño de ti mismo? Porque si lo estás, entonces sí, hoy puede ser el primer día de tu verdadera libertad.